Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a continuar con el siguiente tutorial de este curso para principiantes. Para más información, échale un vistazo al vídeo de presentación. Vamos a ir con el siguiente tutorial que tenemos aquí preparado. Se llama Enemigos, parte 2. Observadores dinámicos, que serán los fantasmas que se irán moviendo por la escena. Voy a hacerle clic y dice que dura unos 40 minutos. Yo, como ya habréis visto, tardo el doble y casi el triple. Pero bueno, eh, cuanta más información pueda aportar a los tutoriales, mejor. Vamos a echarle un vistazo al resumen para ver lo que vamos a hacer. Has creado un enemigo al que tiene que evadir John Lemon, pero eso no es un gran reto. Es hora de crear otro enemigo que va a incrementar la dificultad para el jugador. En este tutorial, tú crearás un enemigo dinámico tipo fantasma. Escribirás un script personalizado para que los fantasmas patrullen la casa embrujada y poblarás tu juego con enemigos. Cuando hayas terminado el tutorial, tu juego estará lleno de enemigos y estará casi listo. Vamos a empezar con el punto número 1. A ver cuántos hay. Hay 15, así que hay un montón. ¿Cómo se configura el prefab del fantasma? En el tutorial anterior creaste un enemigo, a ver si lo digo bien, creaste un enemigo tipo gárgola para la casa embrujada. Ahora vas a incrementar el nivel de complejidad de tu nivel al crear enemigos dinámicos, móviles. Ahora vas a crear un fantasma o ghost que deambule los pasillos de la casa buscando a John Lemon. El primer paso es usar el modelo del fantasma o ghost para crear un prefab. Ya deberías estar familiarizado con este proceso. Así que nos vamos a los archivos del proyecto y lo tendremos en Models, Characters. Y vemos cuál es el Ghost. Creo que estaba en Art, Models, Characters, y aquí tenemos Ghost. Que Ghost, si veis aquí abajo, es un .fbx. Es un archivo que contiene el modelo 3D del fantasma. Eh, También aquí vemos todo lo que tiene, tanto el mesh como el rig, el esqueleto, e incluso creo que los FBX también pueden incorporar animaciones dentro. Así que en este archivo tenemos prácticamente lo que vamos a necesitar, en este caso lo que es el modelo. Bueno, ya lo tenemos ahí encontrado. Arrastra el modelo Ghost de la ventana Project a la jerarquía para crear una instancia del objeto. Arrastramos y ya lo tenemos. Y ahora arrastra el GameObject Ghost desde la ventana jerarquía a la carpeta Assets Prefabs en la ventana Project. Cuando la casilla de diálogo Create Prefab aparezca, seleccionamos Original Prefab. Esto tendremos que dar a crear variante. Así que vamos a abrir Prefabs y vamos a arrastrar Ghost aquí dentro. Soltamos y nos sale que si queremos crear una variante de este prefab. Decimos que sí. Y ya la hemos creado. Voy a ir a la consola y voy a eliminar estos avisos. Vale, en prefabs ya tenemos el prefab de nuestro fantasma. Y he dicho que lo abramos para editarlo. Recordad que podemos, antes de abrirlo, voy a ver dónde está, haciendo doble clic. Y le voy a poner dónde está nuestro prota. Y lo voy a poner por aquí cerca. Si no, a este otro lado. Y lo voy a girar un poco. Así le vemos la cara. Vale. Entonces, ahora vamos a abrir su prefab. Este es el objeto, está con el nombre azul para decir que este objeto se basa en la configuración de un prefab, de un objeto ya que tenemos guardado en disco. Vamos a abrir la edición de ese prefab. Y aquí tenemos el fantasma en modo edición de prefab. Marcamos paso como completado. Número 2. ¿Cómo se le da movimiento al fantasma? El siguiente paso es darle movimiento al enemigo.
El fantasma o ghost también tendrá un controlador de animación simple, ya que estará reproduciendo una sola animación repetidamente. Para darle movimiento al fantasma, vamos a la ventana Project, vamos a Assets, Animations y Animator. Bueno, Animators. Lo tenemos en... A ver, quitando, cerrando Art. ¿Dónde está? En Art, Animation y Animators. Y aquí vamos a crear seguramente un controlador de animación, un Animation Controller. Pues como ya hemos hecho otras veces. Copio el nombre, botón derecho, Create y Animation Controller. Pego el nombre y ya hemos creado el controlador de animación. Sigue dando, en este caso, errores, pero bueno, vamos a ignorarlos. A doble clic para abrir la ventana, abrirlo en la ventana Animator. Ya la tengo abierta. Y ahora tenemos que añadir la animación principal, la única que tiene el fantasma. En la ventana Project navegamos hacia Assets, Animation, Animations, que es la carpeta que hay justo al lado. Aquí tendremos la de el fantasma caminando. La expandimos y aquí tenemos la animación de andar. Y la arrastramos y se crea un estado que es el estado por defecto, porque por eso se ve en naranja y con el nombre de la animación. Y enlazado con la animación que hemos arrastrado. Y con esto ya tendríamos que ese controlador reproduce esa animación por defecto. Vale, esto ya lo hemos hecho, lo hemos expandido, hemos arrastrado la animación Walk desde el Project a Animator y ahora vamos a Assets, Animation, Animator. Vale, aquí. Y vamos a ver, en la jerarquía seleccionamos el GameObject Ghost, que será este de aquí o el de arriba. Es este, el de arriba. Lo que pasa que nos cambia el nombre a Variant. Seleccionamos el de arriba y supongo que será asignar el controlador. Arrastra el controlador de animación del fantasma a la propiedad controller del animator y guardamos la escena. Pues hemos seleccionado el objeto raíz que tiene el componente animator y aquí ahora tenemos que asignar el controlador que hemos creado, Ghost. De esta forma, cuando este muñeco empiece en la escena, estará en este estado que estará reproduciendo la animación de fantasma. Había una forma aquí, a ver si consigo. Creo que se pueden ver si seleccionamos la animación y pulsamos play, vemos la animación que hace. Bueno, una forma de previsualizarla. Y dice que guardemos el prefab, nos vamos a la escena, que es el editor del prefab, pulsamos Save y ahora sí, volvemos a la escena principal. Y pulsamos File, Save para que se guarde la escena. Antes de nada, vamos a hacer Play, ya que nuestro muñeco está justo al lado, para ver si el muñeco del fantasma está haciendo esa animación, que debería de estar haciéndola. Y aquí lo tenemos. Eso sí, por ahora no hace nada. Es una malla que no tiene collider, el muñeco no puede chocar, y lo único que está haciendo este skinned mesh es aplicar la animación a la malla de este fantasma. Vamos a continuar, que no se nos alargue mucho. Paso como completado. Punto 3. ¿Cómo se le agrega un colisionador al fantasma? Pues como hemos hecho las otras veces. Al igual que John Lemon y las gárgolas, aunque parezca un poco contradictorio, los fantasmas
o Ghost necesitan una presencia física dentro de la escena. Esto significa que necesitarán un colisionador o collider. Para agregar el colisionador, nos aseguramos de que el editor de Unity todavía esté en el modo prefab, ya que el cambio queremos aplicarlo a el prefab en el que está basado este objeto, para cuando repliquemos ese prefab en la escena, tenga ya ese collider incluido. Así que seleccionamos el objeto y le damos a editar prefab, ¿vale? Y ahora aquí tendremos que añadir el collider. Tal. En el inspector, agregamos un componente colisionador en forma de cápsula, Capsule Collider, al GameObject Ghost, bueno, al principal. Eh, esto, si no queremos buscarlo, lo tenemos en Physics y aquí tendremos el Capsule Collider. Acordaos que sea Physics, no Physics 2D. Todo lo que esté en Physics 2D es para juegos 2D. Esta es 3D, así que Physics Capsule Collider. Y ya lo tenemos aquí. Ahora tendremos que ajustarlo al volumen de nuestro fantasma. Y eso es lo que dice aquí. El centro a 0, 0.60. Que esto en teoría podemos, por ejemplo, en la X, y activamos esto así, o seleccionamos el muñeco, vemos que la X es este eje de aquí. La Z es hacia nosotros y hacia adentro. Y la Y es hacia arriba y hacia abajo. Voy a marcar el objeto principal y tenemos que hacer que el collider suba. Entonces lo tenemos que mover en el Y. Esto es para que veáis que se puede hacer perfectamente a ojo, más o menos así en el medio, 0,62. Y era 0,6. Luego queremos el radio. Pues el radio, ponemos el ratón encima de radius, hacemos clic con el izquierdo y mantenemos y movemos hacia la derecha o izquierda para que agrande o encoja. Por ejemplo, a este tamaño, por aquí. 0,25, a ver si lo he hecho bien. Sí, radio 0,25. Y la altura a 1.2. La altura, pues, lo hacemos más o menos por aquí. Vamos a ponerlo igual que en el tutorial, 1.2. Dirección en el eje Y. Queremos que la cápsula vaya en esa dirección. Si quisiéramos que fuera tumbada en el suelo a lo largo del eje Z, este que se ve aquí azul, pues pondríamos la Z. Ya tendremos que cambiar el centro para bajarlo en el Y. De aquí y abajo. Bueno, deshacer y deshacer. Queremos que esté en el eje Y. O si queremos que aparezca el collider torcido hacia el eje rojo, pues ponemos X axis. Y bueno, con esto ya tenemos el collider eh, establecido. Marcamos paso como completado, guardamos los cambios en el prefab, volvemos a la escena y guardamos la escena. Ahora si venimos al play y probamos, el muñeco ya, nuestro jugador, ya no puede atravesarlo, a pesar de ser un fantasma. Pero bueno. Siguiente paso. 4. ¿Cómo se le añade un componente de cuerpo rígido al GameObject Ghost? El fantasma o Ghost también necesitará un cuerpo rígido porque es móvil. Necesitas tener cuidado con estas configuraciones. Un choque con John Lemon no debería causar que el fantasma se mueva. Puedes evitar cualquier movimiento al habilitar todas las limitaciones o constraints para la posición o rotación, pero hay una manera más fácil para configurar el rigid body o cuerpo rígido como algo cinemático, kinematic. En el inspector ubicamos el componente rigid body y habilitamos la casilla is kinematic. Pues en el fantasma entramos otra vez en el modo edición del prefab y en el objeto principal deberíamos de tener el rigid body, que no está. Y como no está, pues seleccionamos el objeto principal y añadimos componente que está en Physics, este que no tiene 2D, y por aquí tendrá que estar Rigid Body.
Eh, y al añadir rigid body, para que sea un objeto que está dentro del sistema de físicas, le vamos a marcar isKinematic. Esto lo que hace es que vamos a poder controlar nosotros el objeto de forma manual. Por ejemplo, moverlo. Bueno, realmente quien moverá el fantasma será un AI agent, que será el componente que se encarga de moverlo a lo largo del nav mesh que creamos con las zonas por las que se pueden caminar los fantasmas. Vale, entonces, es que quiero, para que veáis una prueba, voy a quitar el isKinematic y voy a poner el fantasma, bueno, voy a guardar, me voy a la escena y hago que el fantasma esté aquí en el aire. Como está marcado usar gravedad, está activado, el fantasma, en este caso, se nos va, se nos va. Supongo que tendrá que ver con algo con la animación. O, por ejemplo, si marcamos el isKinematic, bueno, aquí no debería marcarlo. Tenemos que acostumbrarnos a cambiar las propiedades dentro eh, del prefab. Cambio, guardo y me voy a la escena y vuelvo a probar. Sigue subiendo. Bueno, pues ahora veremos seguramente cómo se arregla. Bueno, realmente no estaba marcado, pero ahora ahí se queda. Porque el isKinematic significa que lo vamos a controlar nosotros, bueno, que alguien lo va a controlar. Y ya lo podemos mover hacia cualquier objeto y va a ser el fantasma el que va a empujar a otros objetos. Por ejemplo, podríamos irnos a la escena y controlar su posición. ¿Ves? Podemos. Y ahora en cuanto el otro vea al muñeco se reinicia la escena. Bueno, resumiendo, cuando un rigid body está en isKinematic significa que se va a controlar de forma manual. En este caso, porque queremos que el fantasma lo controle un AI agent para que vaya moviéndolo por los caminos del nav mesh que hemos hecho a nuestra escena. Vale. He movido, ha sido el prefab. A ver, voy a ver qué he cambiado. Voy a poner revert all para que no haya nada. Que el objeto esté tal cual está el prefab o el prefab en el que se basa. Voy a entrar dentro del prefab y vale, el isKinematic sigue ahí. Perfecto. Voy a salir otra vez a la escena y lo que voy a hacer es posicionarlo a 0 para que esté en el suelo. Aunque si es un fantasma debería estar un poco hacia arriba. Aquí no importa cambiar lo que es la posición, rotación o escala de un objeto que está basado en un prefab, porque cada vez, voy aquí a la carpeta prefabs, cada vez que coloquemos un prefab, cada objeto del prefab va a tener su propia posición, rotación y escala. Entonces ahí sí nos interesa de que cada uno tenga unos valores distintos. Entonces no pasa nada por cambiar los valores del componente transform. Que luego queremos que este fantasma se comporte de forma distinta que el prefab en el que está basado, pues ya podríamos hacer algún cambio en algún componente para cambiar ese comportamiento y sabremos que solo este que hay aquí, es el que tiene eso distinto de los demás. Acordaos, cuando hacíamos un cambio, por ejemplo, se marca como diciendo, oye, que esto es distinto, al estar esta línea azul, de la configuración que tiene en el prefab.
y ya al activarlo pues se queda como que lo hemos tocado. Para deshacerlo, pues nos vamos aquí a Overrides, podemos hacer clic en Rigid Body y vemos qué es lo que ha cambiado. En este caso está marcado igual, todo está igual, lo único que esto se modificó. Así que pulsamos Revert para que tome todos los valores que hay en el prefab. Y ya aparece como que es una copia exacta de lo que hay en el prefab, a excepción del transform, que aquí, por lógica, le tenemos que dar un valor concreto. Si veis, cuando editamos su prefab, no podemos darle ni posición ni rotación, porque estos valores ya se establecerán en cada copia del prefab en la escena. Vamos a ver qué más cosas. Vale, hemos activado isKinematic. Un cuerpo rígido cinemático no puede ser afectado por fuerzas externas, tales como colisiones, pero todavía puede chocar con otros GameObjects, como hemos visto aquí moviendo al fantasma para que colisione con el jugador. Vamos a probar lo contrario. Hemos empujado el fantasma hacia el jugador, ahora vamos a empujar el jugador hacia el fantasma. Solo para ver que, a ver, nos vamos a la escena, solo para ver que si el fantasma empuja, puede empujar al jugador y ahora vamos a Game con el jugador, ¿veis? No puedo afectar al fantasma. Así que esto que dice aquí el tutorial es correcto. A ver, la raqueta en el juego Breakout es un ejemplo perfecto de un cuerpo rígido cinemático. La pelota rebota de la raqueta, pero a la raqueta no le afecta el rebote. Me gusta este ejemplo que han dado. Siguiente, 5. ¿Cómo se hace que el fantasma sea un observador? Es decir, que el fantasma mire hacia adelante y si ve al personaje, pues se reinicie el nivel y salga lo del te han pillado o algo así. El Prefab Ghost ahora tiene todo lo básico, pero actualmente no se mueve ni puede ver a John Lemon. Ya has creado un GameObject para el Prefab Gárgola, el mismo que controla este proceso. Vamos a crear un Prefab de ese en vez de hacer todo ese trabajo de nuevo. Para hacer que el fantasma o Ghost sea un observador, primero guarda los cambios que hiciste en el Ghost Prefab. Como estamos ya en la escena, significa que ya los cambios están guardados. Es decir, antes de salir de aquí, tenemos que pulsar en Save. En la ventana Project abrimos Assets, Prefabs y seleccionamos el prefab de la gárgola. Assets, Prefabs y seleccionamos el de la gárgola. En el inspector abrimos Open Prefab. Pues será este. Y tenemos la gárgola. En la jerarquía ubicamos el GameObject Point of View, que creamos como un hijo jerárquico de la gárgola, este. Vas a convertir este GameObject en un prefab. De esta manera, tanto los prefabs de la gárgola y del fantasma pueden utilizarlo como referencia. Arrastramos el GameObject Point of View de la jerarquía a la carpeta Assets Prefabs. Arrastramos de Assets a Prefabs. Y ya lo tenemos. Y aquí vemos que se cambia por este otro icono indicando que ahora es un prefab. Como he dicho, deberías ver que el GameObject Point of View en la jerarquía ahora está representado por un cubo azul en vez de uno gris, y el nombre está en azul y no en gris. Esto se debe a que es una instancia de un prefab. Guardamos el prefab gárgola, así que pulsamos Save y la gárgola debe de seguir funcionando exactamente igual. Lo único que ya tenemos ese trozo, es decir, tenemos este objeto junto con el Capsule Collider y el script observador, lo tenemos en un prefab. Hacemos clic en el prefab, vemos eso, que tiene su transform, Capsule Collider y el script observador. Hay que tener en cuenta que ni jugador ni game ending están asignados como referencias.
Esto lo tendremos que asignar cuando este prefab lo hayamos asignado a un objeto de la escena, ya que mientras sea prefab no podemos hacer referencia a objetos de la escena. Vale, y ahora arrastra el prefab point-of-view al GameObject Ghost. Vale, tenemos que entrar en modo de edición del prefab. Ahora estamos en la gárgola, por eso se ve aquí así. Nos vamos a edición del prefab del fantasma. Aquí tenemos los objetos y ahora aquí tenemos que colocar el point of view. Lo arrastramos y lo soltamos aquí y nos aparece. Eso sí, aparece justo si este es el fantasma, este es el punto de vista. Bueno, lo que hemos eh, incorporado de este prefab. Ahora el fantasma o ghost también tiene un point of view, punto de vista, y puede usar todas sus funcionalidades. No obstante, hay un par de ajustes que hacer para que el point of view funcione de manera adecuada para este enemigo. La gárgola es más alta que el fantasma y mira hacia abajo mientras que el fantasma necesita mirar hacia el frente. En la ventana jerarquía seleccionamos el GameObject Point of View. Lo seleccionamos. No vamos a entrar dentro de la edición suya. Bueno, voy a cancelar y voy a guardar los cambios que hemos hecho al fantasma. No vamos a entrar en la edición del prefab point of view, ya que es un solo objeto con dos componentes. Lo que queremos es configurar cómo el point of view está configurado dentro del prefab del fantasma. Así que pulsamos, ¿veis? Aquí que tenemos varios objetos, tenemos la escena, el fantasma, el prefab del fantasma y luego este tiene dentro también el prefab point of view. Podemos salir directamente al prefab del fantasma. Y ahora vamos a editar los datos que van a sobreescribir a la configuración que tenga el prefab aquí, que va a ser bajar el punto y hacer que esta cápsula sea horizontal. Cambia la propiedad posición a 0,075, 0,4. 0, 0,75 y 0,4. Y la rotación a 0, 0, 0, 0. Y con esto ya tenemos que el fantasma y lo que ve el fantasma. Ahora tu fantasma está configurado para ser un observador. También puedes cambiar el prefab point of view para que actualice a ambos enemigos en tu juego, si alguna vez lo necesitas. Marcamos paso como completado. Al cambiar las propiedades aquí, estamos cambiando estas propiedades del prefab que tenemos añadido a este otro prefab. Eso quiere decir que dentro de, a ver, pulso guardar, dentro de aquí tenemos otras propiedades. Vamos, que estamos sobreescribiendo eh, algunas propiedades que vienen distintas en el prefab que referencia a este objeto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Fijaos, si yo entro aquí al prefab, bueno, voy a editarlo, el point of view. Si yo entro y le cambio el radio, en vez de 0,7 a 5, bueno, 5 ya he exagerado, 3, que se ve así gigante, y guardo el prefab point of view como la gárgola también lo tiene, al salir a la escena, fijaos que también, como la gárgola tiene también el prefab point of view, pues, y hemos modificado el radio en el prefab, pues ese se ha aplicado o se ve en todas las instancias de ese prefab que haya en la escena. Voy a dejarlo como estaba, point of view. Bueno, en este caso voy a editarlo de nuevo en el fantasma.
point of view, lo edito y 0.7, sí, creo que era 0.7. Y pulso guardar. Y ahora sí, si voy a la escena, la gárgola lo tiene también de ese tamaño. Si quisiera que la gárgola tuviera un point of view con un radio más grande, pues no editaba el prefab del point of view, sino que en el point of view, en el objeto que está basado en ese prefab, lo editaría directamente aquí. Entonces, eh, este objeto en concreto tendría el radio que yo le diga. Y ya da igual el radio que le pongamos en el prefab. Sería el único objeto que no haría caso a el radio definido en point of view. Y bueno, creo que estoy liando más que aclarando. La idea es que un prefab es, como veis aquí, una copia de un objeto o jerarquía de objetos en el disco y tiene unos valores. Cuando usamos un prefab dentro de algún GameObject, vemos que el prefab se ve en azul. ¿Y eso qué representa? Pues un GameObject que está basado, eh, que tiene los mismos objetos y componentes y configuración que el prefab. Si tenemos 100 objetos de ese prefab, por ejemplo 100 fantasmas, y modificamos el prefab fantasma, el cambio que hagamos en el prefab fantasma va a resultar visible o se va a aplicar, entre comillas, a todos los 100 fantasmas que tengamos en la escena. Y ya está. Vamos a ver si seguimos. Esto era, vale, lo que hemos hecho ha sido bajar. Es que me enrollo. Hemos puesto en horizontal y lo hemos bajado para que esté a la altura del fantasma. Perfecto. Y lo hemos marcado como completado. Siguiente. ¿Cómo se configura un componente NavMesh Agent? Que va a ser un componente que, como he dicho antes, permite que un objeto se mueva a lo largo del NavMesh que hemos creado. Ahora está listo para configurar al fantasma o ghost para que pueda deambular a través de el entorno de tu juego. Vas a usar dos componentes para lograrlo. Un NavMesh Agent, agente de navegación de malla, el que le permitirá al fantasma encontrar senderos alrededor del NavMesh del que has hecho un bake en el tutorial sobre el entorno, y un script que le dice al NavMesh Agent a dónde debería ir el fantasma. Supongo que le dirá siempre ve a dónde está el personaje o no. Esto no me lo he visto, así que habrá que ver qué es lo que se hace. Vamos a comenzar creando un NavMesh Agent. En el inspector, agrega un componente NavMesh Agent al GameObject Ghost. Se llama NavMesh Agent. ¿Vale? Al Ghost. Como queremos que eso lo tengan todos los fantasmas, pues lo vamos a hacer en el prefab. En el objeto principal añadimos un NavMesh Agent, o por aquí tendrá que estar el... no sé en qué categoría puede estar. Voy a escribirlo. NavMesh Agent. Vale, NavMesh Agent. Y ya lo tenemos añadido. ¿Qué más? Por la mayor parte podrás usar las configuraciones por defecto para este componente, pero hay algunas cosas que tendrás que ajustar. En la vista escena deberías ver una representación cilíndrica del NavMesh Agent que rodea al fantasma. Este cilindro que se ve aquí. ¿Veis? El cilindro es bastante más ancho que lo que es nuestro fantasma. Supongo que tendremos que ajustarlo. Está muy grande. En el inspector cambia la propiedad radius del componente NavMesh Agent a 0,25. Pues radius de 0,5 a 0,25. La altura del NavMesh Agent también es mucho mayor que la del fantasma, pero ya que el entorno no tiene un techo, no importa cuán alto sea. También podríamos reducirlo.
si quisiéramos. Por ejemplo, la altura. Reducimos hasta aquí. Y así queda todo más compacto. Cambia la propiedad speed del navmesh a 1.5. Irá a 1.5 unidades por segundo. A ver, aquí. De 3.5 a 1.5. Cuanto mayor número, más rápido se va a mover. Y la velocidad por defecto de 3.5 metros por segundo es muy rápida para un fantasma y hará que tu juego sea muy difícil. Cambiamos la propiedad Stopping Distance del componente navmesh agent a 0.2. Stopping Distance 0.2 a 20 centímetros. Vale, no necesita ser muy preciso en cuán cerca de los puntos de navegación o waypoints llega el fantasma, de tal manera que puedes incrementar la distancia en la que el navmesh agent puede estar en su destino y todavía considerará que ha llegado a él. Significa que en cuanto esté más cerca de 0,2 unidades del punto que le hayamos dicho eh, que vaya a ese punto, en cuanto esté la distancia entre el fantasma, bueno, el agent, y ese punto que le hayamos dicho que vaya a ese punto, a ver si lo digo, en cuanto esté o la distancia sea menor que 0.2, pues entonces se considerará que ha llegado a ese punto y se parará. Vale, guardamos los cambios y el navmesh agent ha sido configurado, pero no hará nada por sí mismo. Tenemos que decirle a dónde queremos que vaya. Necesita tener su destino configurado. Y para hacer su destinación. No, sí, entre cómo está esto traducido y las meteduras de pata que voy dando, en fin. Vale, y para hacerlo necesitamos que el destino esté configurado. Y para hacerlo necesitamos escribir un script. Así que paso como completado y guardamos los cambios. Así que pulsamos Save. Y si volvemos a la escena, nuestro fantasma ya tiene también el navmesh tal cual lo hemos configurado en su prefab. ¿Cómo se crea un script waypoint patrol o waypoint patrol? Vale, ya sé lo que va a hacer el tutorial. Va a definir varios puntos, uno aquí, otro aquí, otro aquí, y hará a lo mejor que el fantasma vaya de un punto, cuando llega a otro vaya al siguiente y así esté patrullando. Que no va a ir justo buscando al personaje, sino que va a ir de punto en punto. Los fantasmas en tu juego se moverán haciendo una patrulla repetitiva a través de una colección de puntos de navegación o waypoints. Por lo tanto, tiene sentido nombrarlo Waypoint Patrol, patrulla de puntos de navegación. No te olvides de guardar los cambios que hagas mientras estés trabajando en el script. Para crear un nuevo script, Assets Scripts y creamos un script que se llama Waypoint Patrol. Eso sí, para que el fantasma funcione, tenemos que acordarnos de que, ¿dónde es? Aquí, en su Point of View, tenemos que configurarle el transform del jugador y la referencia al componente GameEnding que tenemos en el objeto GameEnding. Para que sepa cuál es el jugador, cuando entre dentro de aquí, saber que lo que ha entrado es el jugador y el componente GameEnding, que es para que le indique al componente, oye, que ya el enemigo ha visto al jugador, pon la pantalla en negro, di al jugador que lo hemos pillado y que se reinicie el nivel. Ya tenemos esto ya. Si probamos, al ponernos delante del fantasma, deberíamos de reiniciar el nivel. Y funciona. Ha sido pillado. Tanto de uno como de otro. Vale, y eso sí, creamos un script en la carpeta Scripts, botón derecho, Create, C# Script y lo llamamos Waypoint Patrol. Y supongo que tendremos que abrirlo. Vale, en la jerarquía seleccionamos el GameObject del fantasma.
y arrastramos el script que hemos creado al fantasma. O sea, sé que el componente waypoint patrol va a estar en el fantasma. Como queremos que esté en todos los fantasmas, vamos a editar el prefab. Bueno, point of view no. Vamos a editar el prefab del fantasma. Y ahora elegimos el objeto fantasma, el principal, al que le hemos puesto el collider cápsula, el rigid body, el navmesh agent, y además le vamos a poner el waypoint patrol que acabamos de crear, que ahora no tiene ninguna variable ni nada. Es solo el componente así a secas. A ver qué más. A doble clic en el script waypoint patrol para editarlo. Y bueno, ya lo hemos abierto y marcamos el paso como completado. Siguiente. ¿Cómo se configura el destino del navmesh agent? Antes de que empieces a editar el script, considera brevemente lo que necesitas que haga. Debería configurar el destino del navmesh agent cuando la escena se carga por primera vez y cuando sea que el fantasma haya llegado a su destino. Para saber cuándo haya llegado a su destino necesitaremos verificar en cada fotograma. Es decir, tendremos que hacer una tarea en cada update. Vamos a empezar a editar el script. Necesitamos los métodos start y update en el script. Por lo tanto, no tiene sentido eliminarlos como hicimos antes. Al contrario, solo necesitamos eliminar los comentarios. Que al final, una vez lees estos comentarios 10 veces, pues ya sabes qué es lo que hacen los métodos. Vale, ya lo tenemos exactamente igual. Necesitas decirle al navmesh agent el destino al que debe ir. Por tanto, necesitas una referencia que apunte hacia él. Para escribir cualquier tipo de script con el navmesh agent necesitamos incluir su namespace, using unityengine.ai, que ya sabemos también que al añadir un tipo que está dentro de ese espacio de nombres, esto se va a añadir de forma automática. Así que vamos a probarlo a ver si se añade de forma automática. Y como por aquí, al incluir el espacio de nombres ahí dentro de Unity Engine, tendremos acceso a la clase navMeshAgent. La clase navMeshAgent es este componente. Tendremos acceso al tipo de este componente. Sobre el método start agregamos lo siguiente. Una variable que se llama navMeshAgent del tipo navMeshAgent. Ahora vamos a ver si al añadir la variable, ¿veis? Se ha añadido automáticamente el unityengine.ai, la API. Si no se añadiera automáticamente y lo hemos escrito exactamente igual, ponemos el ratón encima, aquí nos sale un enlace que pone mostrar posibles correcciones y nos sugiere que añadamos using unityengine.ai. Le damos y se añade. Si no saliera la sugerencia, sería porque no lo hemos escrito exactamente igual que se ve aquí. Esta referencia pública al componente te permitirá asignarle una referencia al navMeshAgent en la ventana Inspector. Es decir, cuando aquí tengamos la referencia del componente navMeshAgent, utilizando esta variable, le podemos decir ve a este punto concreto de la casa. Y aquí, cuando le pone valor, a ver, quiero mirar, a ver cómo le dice. Vale, vale. Ah, vale, aquí lo hacen ahora de otra forma. Sí, me gusta que lo haga de forma distinta. Vale, por ahora vamos a dejar la referencia en nada, pero no sé, la vamos a asignar. Como vimos en Player Movement, podemos acceder a las referencias de otros componentes que están
en el mismo objeto en el que está el componente del script que estamos utilizando usando getComponent. Entonces, podemos hacer en Waypoint Patrol, en el start, podemos poner nav mesh agent igual getComponent y entre menor que y mayor que ponemos el tipo nav mesh agent. A ver, y con esto, ya aquí, en cuanto se inicie el componente, aquí ya tendremos la referencia y ya en el update podremos utilizarla. Luego se explica cómo hacerlo de otra forma. Cuando lo hagamos en el tutorial, cuando diga hacerlo de otra forma, ya esto lo borramos y probamos a hacerlo de la forma que dice el tutorial. Pero como a mí me va a gustar probar paso a paso lo que vamos haciendo, pues por ahora lo ponemos así. Vale, vamos a seguir. Luego necesitas configurar los puntos de navegación o waypoints que el fantasma debe patrullar. Antes de eso, antes de configurar los waypoints, vamos a probar que el fantasma va al punto que le decimos. Y aquí tenemos la instrucción que tenemos que decirle al fantasma para que vaya a ese punto. Vamos a hacer que el fantasma vaya a un punto concreto. Vale, aquí obtenemos la referencia al navmesh y ahora, justo después, usamos el método setDestination para indicar un destino. Y ahora aquí tenemos que dar una posición, que es un vector 3. Podemos dar, por ejemplo, vamos a hacer lo que hicimos la otra vez. Esto ahora lo borraremos. Public vector 3 y vamos a poner, no, vector 3 no, vamos a poner transform para acceder al transform de un objeto y vamos a llamarlo destino. Y aquí al navmesh le decimos set destination. Queremos que vayas a, y ponemos aquí, destino, que es un transform. Y sabemos que un transform tiene una posición, una rotación y una escala. Así que accedemos a la posición, que si ponemos el ratón encima es un vector 3. De esta forma, en cuanto empiece la escena, vamos a obtener la referencia al navmesh que está también en el objeto donde está este script y le decimos que vaya a la posición del transform que le asignemos en, en esta variable. Vamos a guardar y vamos a ir a Unity, que dice aquí. A ver, algunos de los archivos fuente del proyecto se refieren a una API que ha cambiado. Estos pueden ser automáticamente actualizados. Se recomienda que tengamos una copia de seguridad antes de actualizar. Queremos que estos archivos sean actualizados. Eh, Supongo que será porque estamos usando el navmesh agent. Voy a copiar todo por si acaso y voy a dar a que sí. Eso sí, antes el script lo tenemos que guardar, control S. Y pulsamos sí para los archivos. A ver ahora qué ha cambiado en el archivo. Pues lo ha borrado por completo. Menos mal que lo he copiado. Así que selecciono de nuevo y control V. Y ya lo vuelvo a tener. Vale, lo he copiado porque me imaginaba que iba a hacer un desastre. Si vuelvo aquí a Unity, no se nos queja de nada. Vale. Ahora, en el componente que hemos programado, Waypoint Patrol, tenemos la referencia al navmesh agent y el destino. El destino sí le vamos a decir que vaya
y tenemos que poner un objeto, pero aquí no podemos ponérselo porque estamos en el prefab y el prefab no puede tener referencias a la escena. Así que guardamos, salimos a la escena y ahora sí, el fantasma, por aquí, en destino, le podemos decir un objeto a donde queremos que vaya. Vamos a poner que vaya, eso sí, nuestro muñeco lo vamos a apartar para que no nos vea. Vamos a poner que vaya a esta gárgola. Así que elijo el fantasma para que se quede aquí el campo este y ahora arrastro la gárgola a donde quiero que vaya. Entonces, ahora en cuanto pulse iniciar, NavMesh Agent obtendrá la referencia al componente NavMesh Agent y se le dirá que vaya a la posición del transform que hemos asignado aquí, que es el transform de la gárgola, que es justo a este punto. Y aquí vemos cómo el fantasma va a donde le hemos dicho. Es interesante mirar aquí que el fantasma, el NavMesh Agent, ha obtenido la referencia. Es decir, que esto ha funcionado. Si no, aparecería como... a ver cómo aparece. Aparecería así como none. Y esto está chulo porque si pones el fantasma en cualquier sitio, sabe cruzar por las puertas y evitar obstáculos y todo eso. Y viene. Ta 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 ta. Vale. Recordad que voy a usar aquí el Overlay Menu, activar el AI Navigation y mostrar Show NavMesh. Por si os habéis olvidado, todo lo que se ve aquí azul en el suelo es por donde pueden circular los fantasmas. Por eso sabe que puede ir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Va a encontrar el camino mínimo yendo por aquí, por la zona esta azul. Y voy a quitarlo, ya que sabemos que está ahí. Overlay Menu, quito AI Navigation. ¿Qué más? Vale, vamos a seguir. Ahora sí. Ahora, en vez de un objeto concreto o una posición concreta, esto lo vamos a quitar y destino también lo vamos a quitar, ya que era para hacer una prueba. Vale, necesitamos configurar los puntos de navegación o waypoints que el fantasma debe patrullar. El destino del NavMesh Agent es un vector 3, es decir, una posición X, Y y Z. Una posición dentro del mundo, del espacio del mundo. Pero si haces que los puntos de navegación sean vectores 3, vector 3, tendrás que configurar manualmente todas las posiciones y esperar que los números que uses sean correctos. Tendríamos que estar poniendo a mano las posiciones y eso no queremos. Queremos algo que sea más sencillo. En vez de eso, tiene sentido tener una colección de GameObjects vacíos y usar sus posiciones como puntos de navegación. Estos GameObjects pueden moverse alrededor de la escena mucho más fácilmente, ya que seleccionamos un objeto y tenemos su herramienta de mover. Y hacen que los cambios que quieras hacer sean mucho más simples. En vez de tener referencias a una colección de GameObjects, puedes tener referencias a sus componentes Transform, ya que necesitamos acceder a la posición. Podrías tener referencias a varias variables públicas Transform y luego configurar cada una de manera separada en la ventana Inspector. Pero esto no te permite mucha flexibilidad con respecto a cuántos puntos de navegación cada fantasma pueda tener. A lo que se refiere es a poner aquí public vector 3 o transform eh, punto 1 y tener tantos como puntos tengamos. Pero claro, esto haría que todos los fantasmas tuvieran los mismos puntos.
Y la idea es que haya fantasmas que tengan una patrulla, un recorrido de patrulla más sencillo, otros que vayan por toda la casa, eh, que sean distintos. Y ahora me imagino, vale, sí, que dice que podemos usar un array, o traducido en español, arreglo. Un array es una colección de variables que existen juntas y se definen usando corchetes. Es decir, podemos, en vez de decir una variable que guarda un valor de este tipo, podemos decir que una variable es un array que puede guardar una lista de objetos de este tipo. Tienen que ser todos los objetos del mismo tipo. Y se declara así. Agrega la siguiente línea justo debajo de la declaración de la variable navMeshAgent. Si tuviéramos esto solo, estaríamos definiendo una variable llamada waypoints que almacena la referencia a un transform. Pero como después del tipo tenemos estas dos letras, estos dos corchetes, pues ya estamos diciendo que esta variable va a tener eh, muchos transform. Va a ser un array de referencias a este tipo. Podemos tener eh, una, 20 o 1000. Esta línea de código declara una variable pública llamada waypoints, la misma que es un array o arreglo de transform. Luego agrega una línea a tu método start para configurar el destino inicial del navMeshAgent. Entonces, justo después de asignar el componente, le decimos ve al destino y en este caso va a ir a la variable y entre corchetes le decimos la posición del elemento que queramos. Por ejemplo, si tenemos aquí 5 referencias a transform, la primera sería la 0, la segunda sería la 1, la tercera la 2, la cuarta la 3 y la quinta la número 4. Por eso que vimos antes que en las listas la posición empieza a contar desde el 0. Y ya esto hace referencia a el primer transform. Y como esto equivale al primer transform, podemos acceder a su posición. Un transform tiene posición, rotación y escala. Tenemos aquí la rotación y, la escala. Y bueno, pues esto hace eso. Aquí tenemos la lista de puntos por los que va a navegar y en cuanto empieza, pues tiene la referencia y va a la posición del primer punto, que va a hacer más o menos lo mismo que hemos hecho antes. Marcamos paso como completado y vamos a hacer de nuevo la prueba. Nos venimos al fantasma. Si ejecutamos ahora, vamos a tener un error, porque fijaos que aquí en waypoints tenemos 0, no hay ninguno. Esto es muy importante. Cuando accedemos a la posición de un array y no hay ningún elemento en esa posición, vamos a tener un error. Y voy a ejecutarlo para que veáis. Antes de nada voy a guardar la escena y el proyecto por si acaso. Pulso play y nos sale aquí el aviso null reference exception y una excepción de índice fuera de rango. Es decir, que hemos accedido a una posición de un array en donde no hay elemento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para que no hubiera error, tenemos que poner al menos un elemento, para que ya en la posición 0 haya la referencia a un transform. Y ya aquí accederá a la posición y el fantasma irá a ese punto en concreto. Entonces aquí, con el fantasma, editando lo que es el objeto de la escena.
Vamos a Waypoints, pulsamos más para añadir uno y ya tenemos un transform, que es el elemento 0. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a asignar la gárgola. Y como requiere un transform, va a buscar el transform de este objeto. Y se va a quedar con esa referencia, la referencia al transform del objeto gárgola. Si pulsamos play, ya no vamos a tener el error y el fantasma, bueno, el fantasma va. Ahora tenemos que ver esto dónde sale. Ta, 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 ta. Lo que voy a hacer va a ser pulsar clear y volver a ejecutar a ver si tenemos el error de nuevo. Pues sí, tenemos el error de nuevo. Cuando tenemos un error, nos fijamos en qué código es el que está generando ese error. En este caso es cuando se activa, se despierta el componente, bla, 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 y automáticamente aparece una referencia a un objeto que es nulo. Realmente no está dando ninguna pista de nada. Lo que voy a hacer va a ser el objeto fantasma deshabilitarlo para que no funcione. Pulso clear y pulso play a ver si con eso sale el error. Sigue saliendo el error. Pues entonces voy a seleccionar la gárgola. Habilito y vuelvo a ejecutar. Pues sigue saliendo el error. Por aquí, a ver. Me está clear on play. Eso significa que cada vez que pulso play se limpia. Y creo que ha salido, ¿no? Creo que sí. Sí, ha salido. Y el problema es que aquí no da mucha información. Voy a ir desactivando objetos hasta encontrar, por ejemplo, game ending y fundido. Desactivado. Para seleccionar más de un objeto he mantenido control pulsado y he seleccionado el otro. Luego aquí saldrá lo que es común a los dos objetos, que por ejemplo lo de activar y desactivar es común y por eso lo he podido hacer a los dos a la vez. Todo esto lo desactivo, a ver qué tal. Si hubiera prestado atención y hubiera ido ejecutando poco a poco, habría visto qué cambio he hecho para que ocurra este error. Pero me da a mí que este error no es mi culpa. Así que voy a dejar todos los objetos que están desactivados, los voy a volver a activar y voy a reiniciar Unity. Así que guardo la escena y el proyecto y lo voy a volver a iniciar. Ya que muchas veces parece que se le puede ir la perola. Visual Studio también lo voy a cerrar. Vale, ya lo tenemos abierto. Y ahora la prueba del algodón. Me voy a asegurar de que aquí en Fantasma tengo al menos un waypoint. E inicio a ver si sigue saliendo el error. Y ya no sale. ¿Veis? A veces a Unity se le va la pinza y a lo mejor nos volvemos locos encontrando el fallo y resulta que algo interno ha ocurrido dentro del editor de Unity y nosotros no teníamos culpa. Yo sé que yo no he hecho nada porque si no, en el mensaje de error aparecería algún nombre de algún script que nosotros hemos hecho. Aparecería o game ending
Observer, Player Movement o Waypoint Patrol. De hecho, fijaos que cuando yo quito este waypoint para que dé el index out of bounds exception, y empiezo y aparece el error de que ha intentado acceder a la primera posición y no había nada. ¿Veis? Al hacer clic, ya aquí sí sale el nombre del script donde ha ocurrido el error y yo sé que este script es mío, que lo he programado yo. Pero antes, en el error que había salido, no salía ningún script que habíamos programado nosotros. Entonces, si hay un error en esos scripts, posiblemente no tenemos la culpa. Que en teoría, con alguna configuración que podamos haber hecho, sí podríamos haber hecho que ocurriera ese error en otro script. Pero, pero bueno, a mí me olía que no estaba bajo nuestro control. Y bueno, ya hemos probado que si añadimos aquí un waypoint, es que no tenemos más objetos, porque todo esto está... voy a seleccionar... Ah, mira, eh, sí, vamos a hacer que el fantasma persiga en elemento cero a nuestro jugador. Pero claro, en cuanto llegue a nuestra posición, es decir, el fantasma va a empezar, en cuanto empiece, le dice, ve a esta posición, lo que significa que no nos va a perseguir, porque en cuanto el fantasma se le diga que vaya a esa posición, si nosotros nos movemos, el fantasma va a seguir yendo al punto donde se le dijo. Si quisiéramos que el fantasma nos persiguiese, tendríamos que hacer en su update, tendríamos que llamar, esto lo voy a cerrar y voy a abrir el Waypoint Patrol. Tendríamos que llamar en el update varias veces, bueno, en cada fotograma que se ejecute el update, decirle, tienes que ir aquí. Esto tendremos que decirle en cada fotograma. Y creo que vale. No, vale, no vale. No, porque esto no se activa, no se ha desactivado. Otra vez estamos en las mismas. Bueno, igual, cierro Visual Studio, Edit, Preferences, General Tools. Pues sí está, Visual Studio. Regenerar. A ver ahora. Y en cuanto cargue, a lo mejor tenía que haber esperado 2 o 3 segundos más. En cuanto se colorearon estas palabras, pues ya se supone que vale. Y ahora sí, esto también se desactiva. Esto era lo que me mosqueó. En fin. Vale, el fantasma iba a donde estaba el personaje porque esto se ejecuta una sola vez. Cuando empieza el personaje bueno, empieza este componente o empieza el GameObject que tenga este componente. Se ejecuta esto y ya va el NavMesh Agent a este punto. Entonces, si el personaje se mueve, como no le hemos dicho al NavMesh Agent que vaya donde está ahora el jugador, pues no va a cambiar de destino. Pero si en vez de aquí se lo decimos aquí en el update, significa que en cada fotograma le estamos diciendo hacia dónde queremos que vaya, que es a la posición del jugador. Y de esta forma, ahora sí, va a ir a donde quiera que vaya. Vale, pero se me había olvidado que me veía. Corre, 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 corre. Bueno, pero ya se ve que el fantasma no va justo a esta posición, sino que va siempre a la posición que tiene el jugador. Que me pilla, y me pilló. Vale, funcionar, funciona. Ahora tendríamos que hacer, a ver dónde está el tutorial, aquí, marcar paso como completado, ya estaba.
¿Cómo funcionan los arrays o arreglos? Vamos a explorar este tema para entender mejor cómo funcionan los arrays o arreglos. Tu línea de código está invocando el método setDestination, configurar destino de tu componente navMeshAgent. Necesita un vector 3 como parámetro y por ende estás usando la propiedad de posición del primer transform de un punto de navegación en el arreglo. Esto es lo que hemos visto. La propiedad position, que es un vector 3, de la primera posición de este vector, de este array. Los artículos individuales que conforman un arreglo se llaman elementos. Los elementos individuales en un arreglo usan su índice en corchetes. Considera que los índices son los números de elementos que necesitas saltar desde el comienzo del arreglo para llegar al elemento que quieras. No necesitas saltar ningún elemento para acceder al primero, por lo tanto su índice es 0. Siempre es mejor pensar que el primer elemento empieza por el 0, el segundo por el 1, el tercero por el 3, por el 2, perdón, y así. Marcar paso como completado. ¿Cómo se arreglan destinos adicionales? Vamos a continuar escribiendo el script. Tu fantasma necesita moverse al siguiente punto de navegación cuando haya llegado al último que tenía como destino. La mejor manera de monitorear qué punto de navegación es el siguiente sería guardar el índice actual del arreglo o array waypoint. Debajo de la declaración del array waypoint vamos a agregar un entero que indica el índice del siguiente. Vale, sí, aquí se indica el siguiente, aunque pone en el nombre el índice del waypoint actual. En este caso, cuando el muñeco va al 0, pues esto valdrá 0. Luego vamos a continuar con el método update para que puedas usar este índice. En el método update necesitas ejecutar una verificación. Quieres saber si el navMeshAgent ha llegado a su destino. Una manera muy fácil de verificarlo es ver si la distancia que queda al destino es menos que la distancia para parar que configuraste en la ventana inspector anteriormente. Eso se hace de esta forma. Copiamos y esto lo ponemos aquí en el update. Y esto de aquí lo ponemos aquí arriba. Cogemos la referencia y decimos que vaya al primer waypoint. No sé por qué me sale esto aquí en rojo. Lo que sí queremos es comprobar la distancia que queda para que el fantasma llegue al waypoint. Queremos comprobarlo en cada fotograma. Entonces, si la distancia que queda del navMeshAgent, que eso lo podemos saber porque el navMeshAgent, el componente este, tiene un montón de información para nosotros saber su estado. Una de ellas es remaining distance. Pulsamos aquí el punto después de escribirlo. Salen todas las propiedades que tiene y los métodos como cajas lilas. Tiene un montón. Entonces sí, la distancia que queda para que llegue al punto que se le ha dicho de destino es menor que la distancia que establecimos para que se parara en el mismo navMeshAgent que esta, 0.2. Lo que pasa es que nosotros estamos accediendo a la variable que la contiene. En este caso es, bueno, más o menos como si accediéramos a la variable que la contiene. Si se cumple que la distancia que queda es menor que la distancia de detenerse o la distancia para pararse, significa que hemos llegado. A ver que no nos mareemos. Ahora puedes actualizar el índice actual y luego usarlo para configurar el destino del navMeshAgent. Para hacerlo vas a usar un nuevo operador llamado operador resto, el que se representa por el carácter porcentaje. Agrega el siguiente código dentro de la sentencia condicional if. La copiamos, a ver, y la pegamos. Cuando hayamos llegado, tenemos que pasar al siguiente índice. De 0, pues querremos que esto se incremente en 1.
para que valga un 1 y así poder acceder a la posición 1 del array, que será el segundo waypoint al que tendrá que ir el fantasma. Entonces, esto lo que hace es, al índice actual, que empieza por 0, le sumamos un 1 y luego le hacemos módulo el total de elementos que hay en el array, que hemos puesto aquí. Por ejemplo, aquí en el editor tenemos puesto un solo elemento. Pues el waypoints.length valdrá 1. Y cuando hacemos 1 módulo 1, 1 módulo 1 es 0. El módulo es el resto de la división entera. Si tenemos un caramelo y lo queremos dividir entre una persona, una vez hayamos repartido esos caramelos, ¿cuántos sobran? Pues si tenemos un caramelo a repartir entre una persona, pues no sobra ningún caramelo. Entonces da 1 entre, bueno, módulo 1 da 0. Por ejemplo, si tuviéramos, por ejemplo, a ver, 3 caramelos a repartir por partes iguales y sin cortar los caramelos. Vamos a repartir caramelos enteros. ¿Cuántos caramelos podemos repartir si tenemos 3 caramelos y solo 2 personas? Pues podemos hacer que cada persona tenga un caramelo, pero nos va a sobrar uno. Pues eso es lo que obtendríamos. Si hacemos un 2, bueno, un 3, perdón, 3 caramelos, módulo 2 dividido entre 2, o módulo 2, nos daría un 1. Así que el módulo es el resto de la división entera. Y de esta forma, cuando el índice sea igual que la longitud del array, pues esto va a valer 0. Y si no lo entendéis bien, podemos reescribirlo para que lo entendáis mejor. M current waypoint index ponemos más igual a 1. Con esto estamos incrementando el índice. El índice es una variable que va a contar. La posición 0. Cuando hayamos llegado a este waypoint, la incrementamos para que valga 1, para acceder al siguiente waypoint de la lista. Cuando lleguemos a ese otro waypoint, lo incrementaremos y valdrá 2, para que lleguemos al siguiente waypoint de la lista. Pues con esto estamos haciendo eso. La incrementamos en 1. Que podemos hacerlo así, o si lo que estamos haciendo es incrementar en 1, podemos escribirlo también de esta forma, poniendo más detrás. Eso es equivalente a haber puesto más igual a 1. Nos ahorramos una letra. Vale, incrementamos waypoint index, el valor, en 1. Ahora, si el valor de mCurrent waypoint index es mayor o igual, y aquí me lo está sugiriendo bien Visual Studio, que la longitud de elementos del array, pues entonces, y aquí me lo sugiere bien, lo pongo a 0. Y esto se entiende fácil viéndolo aquí como ejemplo. Imaginaos, ahora tenemos un array de 3. Estoy en la posición 0 y lo incremento en 1. ¿1 es mayor o igual que el total de elementos? ¿1 es mayor o igual que 3? No. Pues entonces accedemos al elemento 1. Cuando el fantasma llegue a ese punto, pues incrementamos el índice. Ya en vez de valer 1, vale 2. 2 es mayor o igual que el total de elementos del array. 2 es mayor o igual que 3. No. Pues entonces vamos a usar el elemento 2. Hacemos que el fantasma vaya a la posición que hay en este transform. Ahora, una vez llega,
incrementamos de nuevo. Ya tenemos el 3. 3. Fijaos que ya estaríamos en el elemento 3, que no existe. 3 es mayor o igual que el total de elementos de la raíz. 3 es mayor o igual que 3. Sí, es igual. Entonces, como es igual, voy a ponerlo a 0. Es decir, como no hay, porque es igual o mayor que el total, pues empiezo a contar otra vez desde el 0. Y de esta forma hacemos que nuestro fantasma vaya al punto 0, vaya al punto 1, vaya al punto 2 y cuando llega al punto 2 vaya al 0 otra vez de nuevo, luego al 1, luego al 2, 0, 1, 2 y así. Esto que hay aquí hace exactamente lo mismo que esta otra letra. Bueno, que esta otra línea. Podéis tenerlo de una forma o de otra. Y si lo hiciéramos con el mismo ejemplo, lo entenderíais igual. Vamos a hacerlo. Sí, total, ya estoy alargando el vídeo un montón. Posición 0. Imaginaos que ya ha llegado a, a esa posición de ese waypoint. Y esto vale 0. Lo que hacemos es a 0, que vale 0, le sumamos un 1 y tenemos un 1. Y ahora vamos a calcular el resto de dividir 1 entre la longitud de la raíz, entre 3. Si tenemos un caramelo y queremos dividirlo entre 3 personas, la única forma es que ninguna persona tenga un caramelo, 0 cada una, y ese caramelo que queda sobra. Pues ese que sobra es el resto. Y como el resultado del módulo es 1, pues ya el índice vale 1. Y ya mandaríamos al fantasma a este waypoint. Cuando llegue el fantasma al waypoint, por esta condición, hacemos lo siguiente. Tenemos aquí un 1 y le sumamos un 1. Así que aquí tenemos un 2. 2 módulo 3, tenemos 2 caramelos a repartir por partes iguales sin cortar los caramelos. Tienen que ser caramelos enteros. Pues con 2 caramelos no podemos repartir entre 3. Así que ninguno, bueno, todos se quedan con 0 caramelos y nos sobran 2, porque no hay suficientes. Así que ese 2 que da de hacer el módulo se guarda en la variable. Y ya la variable tiene un 2. Así que accedemos al elemento que está en la posición 2. Y ahora esta es la interesante. Cuando el fantasma llega al waypoint de la posición 2, ahora tenemos aquí un 2 que le sumamos un 1, que es un 3. 3 módulo 3, es decir, tenemos 3 caramelos que queremos repartir a partes iguales entre 3 personas, pues cada una tocan a un caramelo. ¿Cuántos sobran? Si tenemos 3 caramelos y los queremos repartir entre 3 personas, sobran 0 caramelos. Así que esto equivale a un 0. Entonces, este contador empieza otra vez por el principio. Y ya, pues hacemos que el fantasma vaya a esta posición de la 0. Y de esta forma tenemos que el fantasma irá a la posición del 0, a la posición que haya en el 1, a la del 2 y luego a la del 0, a la del 1, 2, 0, 1, 2. Y el array puede tener el tamaño que tenga, que siempre va a funcionar, ya que siempre hacemos módulo la longitud. Espero que haya quedado claro. Vamos a seguir con el tutorial. Bueno, todo esto, si queréis, lo leéis, pero ya está explicado. Tu código está diciendo, agrega 1 al índice actual, pero si ese incremento hace que el índice sea igual al número de elementos que el array, configúralo a 0. Estaría configurado a 0 en esta circunstancia porque el resto de cuando se divide un número por sí mismo es 0. Es decir, cuando tenemos aquí ya el 3 y hacemos módulo 3, pues ya 0. Ya empiezo otra vez a contar desde el principio. Ahora que has incrementado el índice y lo has regresado a 0 cuando fuera necesario, necesitamos usarlo. Así que vamos a, si no, lo vamos a hacer mejor copiando esta de aquí, que sabemos que funciona.
pone tabulación para quitar. A ver, voy a pulsar tabulador y lo quita. Esto es que no me había salido nunca. No sé si he activado alguna opción rara. Tarara, ni idea. Pero bueno, voy a ignorar este cuadrado rojo. Vale, he copiado la misma línea que hace que vaya a la posición del waypoint 0, ya que es más fácil de entender. Ahora lo que tenemos que reemplazar es el 0 por la variable que contenga la posición del nuevo waypoint, que la hemos calculado aquí. Pues esta variable la ponemos aquí. Y ya en vez de acceder a la 0, pues en esta línea, cuando decimos set destination, accede al waypoint que está en la posición que indique esta variable, que es la que usamos para ir indicando, ahora vaya al de la posición 0, ahora al de la 1, ahora al de la 2, ahora al del 0 y tal. Y bueno, que lo único que hemos cambiado ha sido eso, el 0 por la variable. Y con esto, pues la variable va actualizándose para visitar todas las posiciones del array. Cuando llega al final, empieza otra vez por el principio, como hemos visto en los dos ejemplos. Esto es exactamente lo que hiciste en el método start, excepto que en vez de usar el 0 como el índice, vas a usar el punto de navegación al que haya llegado el fantasma actualmente en el índice. Y esto es todo. El script completo debería verse así. Importante. Cuando no ponemos valor a una variable int o float, por ejemplo, es como si estuviéramos asignando el valor 0. En este caso, el 0 nos viene bien porque va a ser el primero. Sí, eso, como es el 0, es el primero, pues funciona. Guardamos el script, marcamos paso como completado, eso sí voy a guardar, control S, y ya en teoría debería de navegar por los waypoints. Voy a quitar uno, selecciono este y eliminar. Primero quiero que vaya hacia donde está mi personaje y luego quiero que vaya a donde está la gárgola. Ahora vamos a probar y vamos a ver. El fantasma tiene que venir a donde está mi personaje y cuando llegue tendrá que ir. Ah, vale, si llega me ve. Voy a hacerlo del revés. Ya es tarde y ya el cerebro no me funciona. Que primero vaya a la gárgola y luego vaya a donde está el jugador. Primero va a la gárgola y ahora viene a donde está el jugador y ya me ve. Pues funcionar funciona. Vamos a ver. Asignar la referencia del navmesh agent a el prefab del fantasma. Vale. Esto es lo que hemos hecho nosotros de forma en el script. Ahora vamos a ver cómo se hace de forma distinta. Debes poder ver en la ventana inspector lo que necesitas para asignar una referencia al navmesh agent y para algunos de los transform de los puntos de navegación o waypoints. La referencia al navagent, a ver si lo digo, navmesh agent, será la misma para cada instancia del prefab. Por tanto, podemos ponerla dentro del prefab y podemos asignársela ahora. Sin embargo, los puntos de navegación o waypoints serán diferentes para cada fantasma y no deberían ser parte del prefab. Así que vamos a establecer la referencia al componente navmesh agent de forma manual. Así que nos vamos al fantasma, editamos el... Bueno, antes de eso voy a borrar del código eh, esta línea que es la que añade la referencia al navmesh agent, ya que ahora la vamos a asignar usando el inspector del editor de Unity.
Fijaos que hemos hecho que la variable navMeshAgent sea pública. Esto nos va a permitir asignarla desde el editor. Nos vamos al prefab del fantasma. Y ahora sí, en el objeto o GameObject Ghost, aquí tenemos que asignar la referencia al navMeshAgent. Como no es una referencia a un objeto de la escena, sino que es una referencia a un componente que está en el mismo objeto, pues podemos asignarla dentro del prefab, porque va a ser la misma referencia al componente de ese mismo objeto. Entonces, hacemos clic con el botón izquierdo y lo mantenemos y lo arrastramos hasta el campo. Y al soltar, ya tenemos la referencia puesta. Ya pulsamos guardar. A ver si eso ha sido lo que han hecho aquí. Vale, lo que he dicho. Se arrastra y se suelta. Guarda el prefab Ghost y regresa a la escena. Guardado y vamos a la escena. Y ahora debería funcionar exactamente igual. El fantasma va a la gárgola y cuando llega a la gárgola va hacia el jugador. Bueno, hacia donde estaba el jugador. Ya que acordaos que esa posición y cuando llega a esa posición va otra vez a la gárgola. Cuando llega a la gárgola, ahora sí va a la posición donde está el jugador. Y ahora va a la gárgola y a ver si entendéis lo que ocurre. Que la posición se establece únicamente cuando llega al destino. Si luego, en cuanto llega a la gárgola, se le dice ve a dónde está el jugador. Claro, si el jugador se mueve de sitio, el fantasma va a seguir yendo a la misma posición, porque no se le ha dicho que vaya a otra o a la nueva posición donde está el jugador en ese momento. Si quisiéramos que el fantasma persiguiera siempre al jugador, aquí tendremos que quitar todo esto y poner aquí navMeshAgent set destination y aquí acceder a la referencia del jugador .transform.position. Y ya en cada fotograma estaría actualizando la posición que tiene el jugador en todo momento y el fantasma iría a esa posición siempre. Bueno, siempre perseguiría al jugador. Vamos a verificar que tu script Ghost Observer tenga las referencias que necesita. Esto ya lo pusimos antes. Es decir, que en el Ghost, el prefab eh, Point of View, el Observer tuviera la referencia al jugador y la referencia al componente GameEnding que pusimos en el objeto GameEnding. Así que estar están. Vale, los enemigos ya están casi listos. Solo necesitamos añadir algunos fantasmas más y asignarles sus puntos de navegación. Y luego agregar un poco de gárgolas inmóviles. Marcamos paso como completado. Venga, que ya nos quedan pocos. 12. ¿Cómo se ubican los fantasmas en tu escena? Ahora estás listo para añadir enemigos a tu escena. Primero, crea 4 duplicados de los fantasmas y prueba el nivel con enemigos móviles. Vale, y ahora aquí dicen los pasos para hacer todo eso. Así que vamos a ir paso a paso. Hacemos 4 copias. Seleccionamos este objeto de este fantasma y pulsamos control D para tener una copia. Ya tenemos 3 y ya tenemos 4 copias. Vale, voy a poner aquí en Ghost 1, 2, 3 y también podremos cambiarlo aquí, 4. Vale, el primero tiene que estar en menos 5,30 menos 3,1. Menos 5,3, 0 y menos 3,1. Vale, este ha aparecido aquí en el dormitorio. El segundo fantasma
Vale, aquí ha mantenido los nombres que se crean a la hora de duplicarlos. Bueno, da igual. El segundo fantasma debe deambular un pasillo muy largo. Por lo tanto, John Lemon tiene que evitarlos entrando en otras habitaciones que están a los costados para poder pasar. Configura la posición del fantasma llamado Ghost 1 a 1.5, 0 y 4. Pues es este a 1.5, 0 y 4. A ver dónde se ha ido. Doble clic. Vale, al pasillo. Claro, irá patrullando el pasillo entero. El jugador tendrá que ir metiéndose en las habitaciones para que no lo vea. Y el siguiente en 3,2, 0 y 6,5. 3,2, 0 y 6,5. A ver dónde ha ido. Está aquí. Vale, en esta habitación con esta mesa. Y el último a 7,4, 0 y menos 3. 7,4, 0 y menos. A ver, he puesto punto 3. Menos 3. Vale. Y voy a ver dónde se ha ido. Aquí. Vale, casi, casi en el final. Para que tus fantasmas estén en su lugar, necesitas hacer y ubicar sus puntos de navegación. Marcamos paso como completado y antes de nada voy a guardar la escena y el proyecto. ¿Cómo se crean y se ubican los puntos de navegación del fantasma? Claro, aquí ya he duplicado los fantasmas con estos dos puntos. Lo que voy a hacer es, como esto es común, a ver si funciona, selecciono control, pulsado y mantengo uno, otro y otro. Como los 4 objetos tienen este componente y todos tienen 2 elementos, voy a poner aquí un 0 y pulso Enter y se eliminan todos los elementos del array, de los waypoints en todos los fantasmas, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Los puntos de navegación o waypoints necesitan ser GameObjects vacíos, ya que estás usando sus componentes transform y todos los GameObjects tienen un transform. Para ser lo más eficientemente posible, para ser lo más eficiente posible, vas a crear todos los puntos de navegación, vas a ubicarlos y luego asignarlos. Para configurar y asignar los puntos de navegación, vamos a ver, en la ventana jerarquía, haz clic en el botón crear y selecciona Create Empty. Le cambiamos el nombre a Waypoint. Hago clic aquí, crear vacío en Create Empty y pego Waypoint. Ahora dice que dupliquemos 9 veces más para tener 10 puntos de navegación en total, de Waypoint a Waypoint 9. Y esta vez no les voy a cambiar el nombre. Control D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la jerarquía selecciona el GameObject Ghost. En el inspector navegamos hasta donde esté Waypoint Patrol. Arrastra el GameObject Waypoint desde la ventana jerarquía al nombre del campo de los puntos de navegación o waypoints para añadirlo al array. Y luego arrastramos Waypoint 1. Vale, el primer fantasma va a tener 2 puntos de navegación en su array. Vamos a hacerlo. El primer fantasma, supongo que será, ha dicho Ghost. Ese era el primero. Y le añadimos el primer waypoint y el segundo. Así que aquí abajo, aquí, vamos a agregar waypoint, aquí, 1 y el que tiene el 1 que es el segundo. Creo que con soltarlo aquí arriba, vale, el normal y el 1. Que podríamos haber escrito aquí 2 para que saliera vacío y luego asignar a cada posición. Pero bueno, si lo soltamos aquí, se van añadiendo
al final. El inspector configura la posición waypoint, el primero a menos 5,20, 6,7. Menos 5,20, 6,7. A ver dónde ha ido a parar. Aquí. Y el siguiente a menos 5,50 y menos 4,5. Menos 5,50 y 4 menos 4,5. A ver, menos 4,5. Vale, va a ir de aquí a aquí, de aquí a aquí. Perfecto. A ver. El segundo fantasma deambulará a lo largo del pasillo que tiene habitaciones a los lados. Selecciona el Ghost 1, que era el fantasma 2, y asignale Waypoint 2 y Waypoint 3. Pues igual, al siguiente fantasma, el 2, le añadimos el Waypoint 2 y el Waypoint 3. El 2 y el 3. Y ahora habrá que configurar 1,2, 0, 7,7, el que tiene un 2. 1,2, 0, 7,7. Sí, 1,2, 0 y 7,7. Y el 3 a 0,9, 0 menos 3,5. 0,9, 0 menos 3,5. Vale, vamos a seleccionar uno, que es aquí arriba del pasillo, y otro, que es aquí abajo del pasillo. Vale, ya tenemos el fantasma 2. El tercer fantasma va a circular alrededor de la mesa en el comedor y necesitará muchos más puntos de navegación. Así que al fantasma tercero le asignamos waypoint 4, 5, 6 y 7. Pues al fantasma tercero le ponemos el 4, 5, 6 y 7. Fijaos que hay una forma muy fácil de añadir más de uno, que es ponemos el candado aquí para que el inspector no muestre otra cosa y seleccionamos el 4, 5, 6 y 7. Hacemos clic en el 4, con control marcamos el 5, el 6 y el 7 y arrastramos desde el primero a la lista. Y aparecen todos, 4, 5, 6 y 7. No tenemos que estar uno a uno. Eso sí, tenemos que volver a quitar el candado. Y ya pues en Fantasma 3 lo tenemos. Eso sí, ahora lo aburrido, poner las posiciones. Del 4 es 3,2, 0 y 5,6. 2, 0 y 5,6. Vale, esto tiene que ir a cada lado, a cada esquina de la mesa. El 5 es 3,2, 0 y 12,3. 3,2, 0 y 12,3. Vale, de aquí ha ido aquí. Y ahora el 6, 6,5, 0 y 12,3. 6,5, 0 y 12,3. Ha ido a la otra esquina y el otro me imagino que estará por aquí. El 7, uy, creo que ya la he liado. A ver, este es el... Había dos, luego había dos. Luego 1, 2, 3 y 4. El 4, 5, 6 y 7. Voy a repasar de nuevo. 3,2, 0, 5,6, 3,2, 0 y 12,3. El 6, 6,5, 0, 12,3. Y ahora 5. Bueno, esto es un 7. Porque si luego aquí ya usa el 8 y el 9, esto fuera un... Cambiar estos datos otra vez al 5 no tiene sentido. Este es waypoint 7. Se han equivocado. Ya veía yo raro. Que este tiene que ser un valor por aquí. 6,5, 0 y 5,6.
3,5, 0 y 5,6. ¿Veis? Entonces sí, está bien. Y el último fantasma está en el dormitorio inferior derecho. Selecciona GameObject, el Ghost 3, que es el fantasma 4, y asignale waypoint 8 y 9. Vale, el 8 y el 9. Y ahora a configurar la posición de esos waypoints. 3,2, 0 y -5. A ver dónde está. Aquí. Y el otro, 7,4, 0 y -2. Vale, de aquí a aquí, prácticamente. Eso es todo, los fantasmas están listos. Marcamos paso como completado. ¿Cómo se ponen las gárgolas en la escena? Luego pon 3 gárgolas en tu nivel. Duplica el GameObject gárgola 2 veces para que haya 3 gárgolas en total. Ya has puesto la primera gárgola. Vale, vamos a ir poco a poco. La gárgola, control D, 1 y 2. La posición de la 1 es -2,6, 0, -8,5. -2,6, 0, menos, a ver si lo escribo bien, 8,5. Lo hemos puesto aquí. Y la rotación 0,30, 0. 0,30, 0. A ver si la pongo bien y la vemos. Vale. La tercera gárgola debería ir a la esquina del pasillo junto al comedor, de tal manera que se atrape a John Lemon si va en el camino equivocado. Desde que será la misma esquina que la primera gárgola, no necesitas cambiar la rotación, pero tendrás que ajustar la posición. Así que la gárgola 2, -4,8, 0 y 10,6. -4,8, 0 y 10,6. Vale. Vale, tiene la misma rotación porque está haciendo la misma esquina. Todo esto lo estamos haciendo a mano, pero nada os impide que seleccionéis la gárgola y la mováis usando las herramientas que hemos aprendido. Voy a pulsar control Z hasta que vuelva a la posición donde debería. Vale. Ahora tu nivel está poblado con una serie de enemigos que harán que el escape de John Lemon sea un reto más difícil. Marcar paso como completado. Vamos a hacer limpieza o sí, para ordenar la jerarquía. Hay una cosa más que debes hacer antes de que hayas terminado completamente de lidiar con los enemigos y sus puntos de navegación. Debes organizarlos. La ventana jerarquía se ve muy desordenada por el momento. Aquí todo junto. Todo así mezclado. La mejor solución es crear algunos GameObjects vacíos que puedan actuar como padres jerárquicos de los enemigos y sus puntos de navegación. Esto te permitirá expandirlos o colapsarlos como lo necesite y mantiene la ventana jerarquía ordenada. Para ordenar la ventana jerarquía, vamos a crear un objeto vacío y le ponemos de nombre enemigos. Damos clic aquí, botón derecho, Create Empty y le ponemos Enemies. Siempre que creamos un objeto vacío, en su transform, botón derecho, Reset. Es recomendable. Vale, y dice que configuras la posición a 000. Es lo mismo que hacer botón derecho en transform y Reset. Hay que hacerlo antes de meterle los objetos dentro. Pulsa control y en la ventana jerarquía haz clic en cada uno de los fantasmas o gárgolas. Cuando todos estén seleccionados, arrástralos al GameObject Enemies para que sean hijos del mismo. Pues era gárgola, mantengo control pulsado, gárgola, gárgola y arrastro a enemigos. Y ahora
fantasma 1, control puesto 2, 3 y 4, suelto control y arrastro de 1 al enemigo. Ya tengo los enemigos juntos y así no me molestan. ¿Qué más? Ahora puedes expandir y colapsar los enemigos cuando quieras. Luego necesitas hacer lo mismo para los puntos de navegación. Vale, un objeto vacío nuevo que se llame waypoints. Pues igual, botón derecho, create empty, pego para que se llame waypoints y reseteo el transform. Y ahora selecciono todos los waypoints y en este caso he pulsado el primero, mantengo la tecla mayúscula Shift, que es la que está encima de control a la izquierda del teclado, mantengo pulsado mayúsculas y marco el último haciendo clic con el izquierdo mientras mantengo mayúsculas. Y así se selecciona del primero al último. Y arrastro a waypoints. Bueno, ya lo hemos puesto a cero haciendo el reset y aquí seleccionándolos todos y arrastrándolos. Vale, acabamos de organizar a los enemigos. Guardamos la escena y entramos en modo play para echar un vistazo. Vamos a marcar el paso como completado. Vamos a File, Save y File, Save Project. Nuestro personaje es aquí donde empieza. No lo tengo seguro. Supongo que la lógica me dice que tiene que ser por esa puerta. Es que si el final está aquí, sí, tiene que empezar por aquí. Así que vamos a ponerlo, a no ser que nos digan otra cosa luego, lo voy a colocar justo aquí y le voy a dar la vuelta. Ahora sí voy a guardar la escena. Y vamos a probar a ver. Ahora tendremos que tener todo funcionando. Vale, me aparto. Vale, ese fantasma si sabemos que va para abajo de este cuarto y para arriba. Por suerte no mira a los lados. A ver qué pase. Corre, corre, corre. Y ahora es lo que pasa. El que hay aquí, no, el del pasillo está más adelante. A ver si hay alguna gárgola. Vale. Uy, uy, uy. Está ahí, la gárgola debajo. A ver, en cuanto pase, baje el fantasma y empieza a subir, voy detrás. Y ahora, condo. Corre, corre, corre. Y aquí hay otra gárgola, así que tengo que tener cuidado de no pegarme. Y este, que va a ir, pues vamos detrás. Eso es lo bueno de de saber ya las posiciones de a dónde va cada fantasma. Y como sabemos que la meta está aquí, pues lo conseguimos. Leemos el resumen. En este tutorial terminamos de crear enemigos para tu juego. Está casi completo, no tiene sonido. Hay algo de sonido que viene de las luces, pero sería muy bueno tener sonidos que mejoren el entorno. En el tutorial siguiente vas a agregar más audio a tu juego. Y marcamos paso como completado. Nos ha encantado. Enviar y continuar. Y cerramos. Porque el que queda, bueno, quedan dos. El último no va a durar casi nada, porque es simplemente empaquetar el proyecto y, y ya está. Eso se hace muy fácil. El de sonido ya sí dura un poco más. Y como siempre, eso ya lo hacemos en el próximo vídeo.